Hay una cita muy interesante para cada adventista del séptimo día que se encuentra en Manuscript Releases, página 228 de 1903, que dice: leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Necesitamos investigar cuál es esa advertencia que se encuentra en el capítulo 12 de Daniel. El conflicto ha terminado. Fieles portaantorchas. Página 45. Como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo. Así también contienen las sagradas escrituras tesoros de verdad que solo se revelan a quien los busca con sinceridad, humildad y abnegación. En Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Daniel capítulo 12, versos del 1 al 2. Biblia Reina Valera de 1960. Aquí tenemos tres eventos importantes que sobresalen en el libro de Daniel, en esta cita. La primera de ellas es: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y el segundo evento importante dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y la tercera que dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y esto nos dice que son eventos del tiempo del fin, cuando se consuma la segunda venida de Cristo. Esta cita nos hace recordar otra cita que se encuentra en el Nuevo Testamento, y es en la primera epístola a los tesalonicenses, el capítulo 4, versos 16 y 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primeros escritos, página 36. Cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. La pregunta es: ¿a cuál obra debe terminar Jesús antes de que se levante o deje de interceder? La respuesta la tenemos en esta cita, que se encuentra en el conflicto ha terminado, el capítulo titulado El juicio investigador, las páginas 303, 302 y 306. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen, tanto los vivos como los muertos, empezando con los que vivieron, los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Uno de nuestros pilares de la fe adventista es la doctrina número 23, que se refiere al ministerio de Cristo en el santuario celestial.
De acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 8, verso 14, Jesús iba a entrar al lugar santísimo del santuario celestial para realizar la segunda y última fase de su obra por el hombre, que es el juicio investigador, para determinar quién será digno de formar parte en su reino y así volver por su pueblo. Los 2300 días fueron considerados años, de acuerdo a Números capítulo 14, verso 34, y Ezequiel capítulo 4, verso 5, y se hizo el cómputo de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Se marcó como inicio de la profecía el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes, y en la semana 69, con el bautismo de Jesús, en el otoño 27 después de Cristo, y a la mitad de esa misma semana Jesús iba a ser crucificado en el año 31 después de Cristo, en la primavera, para llegar al año 34 después de Cristo, con el martirio de Esteban, y empezar el evangelio con los gentiles. Y así tenemos 490 años de las 70 semanas que Dios determinó como la última oportunidad como pueblo escogido de Dios al pueblo de Israel. Sumando 1810 años, llegamos a 2300 años y concluimos al año de otoño de 1844 después de Cristo, dando inicio al juicio investigador. Esta misma profecía fue malinterpretada por Guillermo Miller y sus colaboradores. De acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, que dice, hasta 2300 días de tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Lamentablemente ellos consideraron a la tierra como el santuario y pensaron que en ese año Jesús regresaría por segunda vez a la tierra, no sabiendo que hay o existe un santuario celestial. Ahora bien, Guillermo Miller y sus colaboradores, como ya tenían la fecha de la segunda venida de Cristo a la tierra, creyeron que si esto era así, todas las profecías deben de cumplirse y empezaron a investigar. Una de ellas que tomaron para el cumplimiento fue la de Daniel capítulo 12 versos 6 y 7, que dice, y pregunté al hombre vestido de lino que estaba sobre el agua del río, ¿cuándo acabarán estos prodigios? El hombre vestido de lino que estaba sobre el agua del río alzó ambas manos al cielo y le oí jurar por el que vive eternamente 1 año y 2 años y medio. Cuando acabe la persecución del pueblo santo, se cumplirá todo esto. Y en el año de 1798 fue la terminación de la supremacía o persecución papal o cuerno pequeño hacia el pueblo de Dios por 1260 años. Y de ahí empezaron a hacer los cálculos. También consideraron a Daniel capítulo 12 versos 11 y 12, que dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Ellos estudiaron para saber qué era el continuo, también la abominación asoladora, y que iba a haber un tiempo determinado entre estos dos eventos de 1290 años. Y creyeron que al final de los 1335 años Jesús iba a regresar a la tierra. Guillermo Miller y sus asociados buscaron eventos importantes y concluyeron que Daniel capítulo 11 verso 31, donde dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, que esto se refería el quitar el continuo de Daniel capítulo 12
verso 11. Ahora bien, en el año 476 después de Cristo fue la caída del Imperio Romano de Occidente, solo quedando gobernando el obispo de Roma. El Imperio Romano de Occidente fue derrotada por las 10 tribus bárbaras, pero pronto se logró subyugar a 6 reinos de esas tribus, ya que la séptima eran los francos al mando del rey Clodoveo, y en el año 508 después de Cristo, se hizo de la fe católica y logró derrotar a los visigodos, que eran unos de los 3 reinos que no pudo someter el obispo de Roma, ya que estaban dominando en la ciudad de Roma. Ese mismo año murió el rey Clodoveo en el año 511 después de Cristo, quedando solamente 2 reinos, los vándalos y los ostrogodos. Después, Justiniano, el emperador de Roma Oriental, mandó al general Belisario con todas sus tropas y derrotó a los vándalos en el año 534 después de Cristo, y por último a los ostrogodos en el año 538 después de Cristo, y así se cumplió la profecía del inicio de los 1260 años de supremacía o persecución papal. Ahora bien, la abominación asoladora pensaron que se refería cuando los franceses desecharon a Dios como su fuente de poder, y así tomaron preso al Papa en el año de 1798. Entonces ya tenían 1290 años, y como dice Daniel capítulo 12, verso 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Solo le sumaron 45 años y creyeron que 1843 era realmente la fecha para el regreso de Jesús a la tierra. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Biblia, Nueva Traducción Viviente. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Manuscrito 35 del 27 de abril de 1906. Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, páginas 20, 33 y 219. El Evangelismo, páginas 24 al 25. La historia bíblica se volverá a repetir. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Castellano antiguo. El dragón alentó entonces a la bestia para que hablase con toda jactancia y profiriese blasfemias contra el Señor, y le dio autoridad para regir la tierra durante 42 meses. Así como el poder papal tuvo su supremacía por 1260 años, nuevamente la historia se va a repetir, pero ahora por 1260 días. Manuscrito 153 del 5 de noviembre de 1902. Maranata, página 205. Manuscript Releases, volumen 19, página 282. En los últimos días, Satanás aparecerá como un ángel de luz, con gran poder y gloria celestial, y reclamará ser el Dios de toda la tierra. Él declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana. Y como Dios del primer día de la semana, Él presentará este sábado ilegítimo como una prueba de lealtad a Él. Entonces tomará lugar el cumplimiento final de la profecía del revelador. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, que es lo mismo 3 años y medio o 1260 días. Citado de Apocalipsis capítulo 13, versos del 4 al 8 y del 11 al 18.
Manuscript Releases de 1518, del 10 de mayo de 1906. Eventos de los últimos días, página 84, párrafo 4. Lean el capítulo 11 de Apocalipsis, lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Como se dijo anteriormente, la historia bíblica se volverá a repetir. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Biblia, palabra de Dios para todos. Luego me dio una caña parecida a una vara de medir y me dijo, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que están adentro adorando. A continuación vamos a analizar qué significa o representa la palabra vara de acuerdo a la palabra de Dios. También la palabra el templo de Dios y el altar se refiere a la iglesia de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día. Ezequiel capítulo 20, versos del 35 al 37. Biblia al día de 1989. Os llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí os juzgaré cara a cara, así como juzgué a vuestros antepasados en el desierto de Egipto. También os juzgaré a vosotros, yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo os haré pasar bajo mi vara y os seleccionaré para que forméis parte de la alianza. Aquí vemos que la palabra vara significa juzgar y seleccionar. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17. Biblia, la palabra hispanoamericana. Porque ha llegado el tiempo del juicio. En este caso, lo aplicaremos al juicio investigador de los vivos, que ha de comenzar por el mismo pueblo de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿qué pueden esperar los que se niegan a aceptar el Evangelio de Dios? Cuando se dice pueblo de Dios, puede referirse a la iglesia remanente, que es la iglesia adventista del séptimo día, o también a personas que están en otras denominaciones religiosas. Pero en este caso se refiere exclusivamente a la iglesia adventista del séptimo día, que ha tenido esa gran luz que las otras personas no la tienen. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 251. Cada adventista del séptimo día ha de ser pesado en la balanza del santuario. Dios aplica el juicio investigador a cada individuo o persona, no por familia, iglesia o país. El conflicto ha terminado. El juicio investigador, página 302. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Sofonías capítulo 2, versos del 1 al 3. Biblia, nueva traducción viviente. Reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse huele como la paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Aquí, en esta parte del juicio investigador, ya no hay tiempo de arrepentimiento ni perdón. Sofonías capítulo 2, versos del 1 al 3. Biblia, versión israelita, nazarena, del 2011. Reúnanse, júntense, oh nación sin vergüenza, antes que nazca el decreto, que el día vuele como la paja, antes que los sobrecoja la fiera ira de Yahweh. Busquen a Yahweh todos los que humildes del país que han cumplido su ley. Busquen justicia, busquen humildad.
tal vez hallen refugio en el día de la ira de Yahweh. Aquí nos dice que debemos arrepentirnos y dejar el pecado antes que nazca el decreto. Y el decreto se refiere a la ley dominical nacional en los Estados Unidos de América. La fe por la cual vivo, página 290. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto que se refiere a la ley dominical en los Estados Unidos y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. Aquí se refiere que ya permaneceremos firmes y sin pecado hasta la segunda venida de Cristo. En otras palabras, que nuestro destino eterno ya está determinado o sellado. Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Biblia, nácar colunga. El atrio exterior del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, que hollarán, que significa maltratarán, a la ciudad santa, que se refiere a la iglesia adventista del séptimo día, durante 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, verso 3. La palabra hispanoamericana. Será entonces cuando yo envíe a mis 2 testigos para que, austeramente vestidos, proclamen el mensaje profético de Dios durante 1260 días. Este mensaje profético se refiere al mensaje de los 3 ángeles que está registrado en Apocalipsis capítulo 14, versos del 6 al 11, que va a ser proclamado por la iglesia adventista del séptimo día por un periodo de tiempo de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. El gran conflicto ha terminado. La Biblia y la Revolución Francesa, página 174, párrafo 3. Estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Necesitamos conocer a través de la palabra de Dios el mensaje profético para darlo a conocer al mundo entero. Joyas de los testimonios. Tomo 3, página 288 de 1909. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. A continuación, presentaré un estudio que en forma personal es mi opinión. No es para aceptarse o creer que esto es una interpretación correcta, pero recordemos que Dios nos dio el libre albedrío. En Daniel capítulo 12, verso 11, Reina Valera de 1990, dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo. Vamos a analizar qué significa la palabra continuo de acuerdo a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 24, versión moderna de 1929. Mas por cuanto continúa para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. Recordemos que si estudiamos el capítulo 8 de Daniel, ahí miramos que continuo se refiere a todo el sistema de servicio en el santuario celestial, que incluye la intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial.
Daniel capítulo 12, verso 11. Reina Valera de 1990. Hasta la abominación asoladora. Ahora vamos a analizar o estudiar lo que significa la palabra abominación asoladora de acuerdo a la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versos del 15 al 17 y verso 21. Biblia Castilian 2003. Cuando veáis pues la abominación de la desolación, la anunciada por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, entiéndalo bien el que lee. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la terraza no baje a recoger lo que hay en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para recoger su manto, porque entonces será la angustia tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Este tiempo de angustia que habla Jesús, que dice que ya no va a haber otra, ni la habrá jamás, se está refiriendo al tiempo de angustia que se describe en Daniel capítulo 12, verso 1, donde dice que también va a haber un tiempo de angustia antes de la segunda venida de Cristo. Recordemos cuando Jesús habló de la destrucción de Jerusalén y del mundo, antes de su segunda venida, entrelazó estos eventos. Y aquí precisamente nos habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Lucas capítulo 20, versos 20 y 21. Biblia Reina Valera de 1960. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Aquí, cuando Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos, alude a la cita anterior, que se refiere a la abominación asoladora. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351, de 1899. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Con esta cita nos aclara que hubo una abominación asoladora cuando los ejércitos romanos sitiaron a Jerusalén, pero que habrá otra en los días finales de la historia de nuestro mundo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 166. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Esta cita nos confirma cuál va a ser esa abominación asoladora en los días finales. Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12. El libro del pueblo de Dios. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia, que se refiere a los Estados Unidos de América, y tenía 2 cuernos como los de un cordero. Estos 2 cuernos representan el poder civil y el poder religioso, que están separados. Pero hablaba como un dragón. Después, estos 2 poderes se van a unir y van a restringir la libertad religiosa y la libertad civil. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, que se refiere al papado, aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 373, de 1900. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia
y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Daniel capítulo 12, verso 11, Reina Valera de 1990. Aquí nos dice que entre estos dos eventos, cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial hasta la ley dominical nacional en los Estados Unidos, habrá un lapso de tiempo de 1290 días. En esta gráfica tenemos en la franja blanca la duración del juicio investigador de los vivos, que van a ser de acuerdo a Daniel capítulo 11 por 1290 días, que dará inicio cuando se promulgue la ley dominical en los Estados Unidos de América, y será el juicio investigador de los vivos para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 30 días después, o sea, en la franja azul, se decreta la ley dominical a nivel mundial, que es el juicio investigador de los vivos para personas de otras denominaciones religiosas y personas u ovejas descarriadas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y se proclamará el mensaje de misericordia a un mundo que perece, con el mensaje de los tres ángeles, con un lapso de tiempo de 1260 días, quedando solo 45 días para llegar a la liberación del pueblo de Dios. En la franja amarilla tenemos los últimos 1335 días de la historia de nuestro mundo, iniciando con la ley dominical en los Estados Unidos y concluyendo hasta la liberación del pueblo de Dios.